Capítulo 1342, Manto nebuloso. No costó mucho esfuerzo añadir los patrones básicos de un recuerdo al tejido del manto negro. Eso era lo que había estado haciendo una y otra vez para abastecer al emporio brillante con inventario, después de todo. Por ahora, tejerlos era casi memoria muscular. Tampoco ejercieron mucha presión sobre un tejido. Incluso los recuerdos durmientes del primer nivel podían soportar el peso. El nexo del manto había sido formado a partir de un fragmento de alma trascendente, por lo que Sunny ni siquiera tuvo que integrar un segundo nodo en el tapiz etéreo. Fue un poco difícil hacer que las dos escuelas diferentes de tejido fluyeran entre sí, pero como el método de Sunny era el más intrincado y no al revés, resolver ese problema resultó ser trivial. Así, obtuvo un nuevo recuerdo a costa de unos pocos hilos de sombra. Disfrutando de la vista del brillante gran río, Sunny sonrió cansado. Estudiar duro era un proceso agotador, pero acogió con satisfacción la fatiga. Era una señal de que había progresado. Tampoco se arrepintió de haber convertido el manto en un recuerdo, aunque no fuera útil, se habría mostrado reacio a desprenderse de él. Todas las cosas que no estaban almacenadas dentro de su alma se perderían al final de la pesadilla. Si hubiera sido consciente de ese hecho antes, habría tenido un mejor recuerdo de Noctis que una silla lujosa. Aunque no tenía nada de qué quejarse, considerando que la silla de las sombras era en realidad uno de sus recuerdos más preciados. Sunny invocó las runas. El manto de Ananke estaba allí, al final de la lista. Aunque más o menos ya sabía lo que dirían las runas, aún así las leyó. Recuerdo, manto de Ananke, rango de recuerdo, trascendente, nivel de recuerdo, y tipo de recuerdo, pre-NDA. Sunny sonrió levemente. Las prendas eran un tipo raro de recuerdo, ya que las mejores eran clasificadas como armaduras por el hechizo. Aquellas que no cumplían con los requisitos generalmente eran menos útiles, pero su beneficio era que podían usarse junto con un recuerdo tipo armadura. Como el ala oscura, que había estado usando desde la orilla olvidada. Continuó leyendo, sintiendo un pellizco de dolor en el corazón. Descripción del recuerdo. Este manto perteneció una vez a Ananke de la trama, sacerdotis, a del hechizo de la pesadilla. Conoció a los hijos del tejedor en una pesadilla y los vio a través de las peligrosas corrientes del tiempo. Su sabiduría era radiante y su bondad una bendición. Que descanse en paz. El hechizo no había escrito esa descripción. Sunny la había escrito él mismo. Había intentado encontrar las palabras adecuadas, pero todas sonaron huecas. Al final, simplemente había escrito unas cuantas frases incómodas, sin saber qué más hacer. Insatisfecho, Sunny apartó la mirada de la descripción. Nadie más va a ver esta descripción, de todos modos. Solo Nefis y yo. Finalmente, hizo una mueca y se concentró en los encantamientos. Las runas decían, encantamientos de memoria, duradero, oculto, insípido. Duradero, hizo el manto duradero, resistente a los elementos y capaz de repararse por sí mismo. Oculto, enmascaró la presencia de su portador, el tipo de presencia mística que los poderosos despertados poseían. Insípido, sin embargo, era un encantamiento bastante extraño, si es que podía llamarse así. Por lo que Sunny pudo ver, no hacía nada. Simplemente estaba ahí, sin contener nada excepto su nombre y descripción. La descripción decía, insípido, descripción del encantamiento. ¿Por qué tenía que ser negro? Lo cual era bastante desconcertante. Las personas que llevaban el manto no habrían podido leer la descripción a menos que fueran brujos ellos mismos, lo cual no habían sido la mayoría de los sacerdotes del hechizo de la pesadilla. Así que, el misterioso creador de la prenda encantada parecía haber dejado ese extraño mensaje para nadie en particular. Sunny sacudió la cabeza. Esa persona debe haber estado un poco loca. Además, ¿de qué están hablando? Todo se ve mejor en negro. Después de todo, cada runa de la descripción exigía que se desperdiciaran cadenas de esencia. Y tejerlas requería tanto esfuerzo como tiempo. Así que,
Solo una persona loca andaría tejiendo runas innecesarias. Sunny tosió, recordando su propio historial. En el centro antártico, una vez le había enviado a Nepis un mensaje a través de un recuerdo llamado: estoy atrapado en un túnel sin fin lleno de oscuridad total. ¿Cómo diablos salgo? Pregúntale a Cassie. ¿Era realmente necesario añadir diablos a la pregunta en sí? No. ¿Pero se sintió bien añadirlo? Maldita sea, sí. Mirando hacia abajo con vergüenza, se puso el elegante manto negro y se levantó. Dejando la silla de sombra junto al quech, Sunny se frotó la cara y fue a buscar a Nepis. Había adquirido muchos conocimientos al estudiar el tejido dejado por un hechicero desconocido. Sentía que su comprensión de la hechicería estaba al borde de dar un salto cualitativo en los próximos días. Tendría que hacer mucho más trabajo, por supuesto, así como digerir todas sus ganancias. Sin embargo, Sunny ya tenía algunas ideas sobre cómo proceder. Ahora mismo, le faltan los fragmentos de alma para hacer algo significativo. Había algunos que Ananke había usado mientras pescaba, para atraer a las criaturas de pesadilla, pero esos eran de rango menor. Pensaba usarlos para crear recuerdos que pesadilla consumiera. Dicho esto, hubo muchas razones por las que lo hicieron, pero una de las más importantes fue un solo recuerdo. Todavía tenía el fragmento de alma suprema que habían recolectado de la tortuga negra. Lo que significaba que potencialmente podría crear un recuerdo supremo. Por supuesto, no era tan simple. Escalar un encantamiento no era tan simple como reemplazar el nexo de un tejido. La mayoría de ellos no podían escalarse en absoluto, y los que sí podían requerían que el tejido en sí se modificara y mejorara enormemente. Después de todo, las cuerdas hechas de esencia de alma despierta no podían soportar el flujo de energías trascendentales. Los patrones mismos también tenían que ajustarse para tener en cuenta la mayor carga. Sin mencionar que los encantamientos generalmente estaban limitados por su propia naturaleza, infundiéndoles una esencia más potente simplemente sería un desperdicio. Era un desastre apropiado. Sin embargo, cuando Sunny se preguntó cómo empoderar a los miembros de la cohorte y hacerlos capaces de enfrentar mejor los peligros de la tumba de Ariel, no pudo evitar pensar en la orilla olvidada, donde también se habían visto obligados a luchar contra abominaciones uno o incluso dos rangos por encima de ellos. ¿Cómo habían podido sobrevivir a ese crisol? Hubo muchas razones por las que lo hicieron, pero una de las más importantes fue un solo recuerdo. Un recuerdo que podría potenciar todos los demás recuerdos y que había sido el objetivo principal de su expedición letal a través del laberinto carmesí hasta las afueras de las montañas huecas. El fragmento del amanecer. Entonces, ¿qué pasaría si Sunny no creara un recuerdo supremo, sino que elevara el fragmento del amanecer al rango supremo? ¿No sería esa la forma más eficiente de fortalecer la cohorte? Capítulo 1343, Corona del Amanecer. La cubierta del cadena rompedor estaba a oscuras, iluminada solo por el pálido resplandor del agua iridiscente que brillaba debajo. El resplandor del gran río por la noche solía ser hermoso, pero ese día parecía fantasmal. Sunny no estaba perturbada por la oscuridad, por supuesto, pero también tenía que pensar en Nepis. Probablemente deberíamos colocar algunas linternas alrededor del barco. La luz de las linternas podría atraer potencialmente a las criaturas de pesadilla, pero eso no era realmente un problema, no porque no desconfiaran de las abominaciones, sino porque ganarse su atención era más o menos inevitable. Pensando en cuándo ocurriría su primera batalla, Sunny se acercó a la popa del barco. Nepis seguía de pie en el círculo rúnico, sosteniendo el remo de gobierno. Había un recuerdo luminoso colocado en la cubierta cerca de sus pies, creando una pequeña isla de cálido resplandor naranja en el océano de oscuridad. En esa luz anaranjada, su hermoso rostro estaba pálido y sin vida.
Había estado guiando el barco todo el día, y la fatiga acumulada estaba haciendo mella. Escuchó el viento, determinando su dirección. Sopla del futuro. Al pisar la luz, Sunny sonrió e hizo un gesto hacia el remo. Ve a descansar. Yo me encargo desde aquí. Todavía no podía utilizar la hechicería de nombres, pero como los vientos estaban a su favor, el rompecadenas podía prescindir de su apoyo por ahora. Perder algo de velocidad no iba a retrasarlos mucho. De hecho, tanto Zen como Fiende eran lo suficientemente inteligentes como para mantener el rumbo del barco. Sin embargo, Sunny prefirió dejarlos de guardia por ahora. Nepis, tras estudiar su rostro durante unos momentos, asintió y soltó el remo. Cuando salió del círculo rúnico, Sunny entró en él. Espera. Atrapó su mano con la suya y se detuvo por unos momentos. Ella lo miró fijamente con una expresión incrédula. Ese recuerdo tuyo, la corona del alba. ¿Puedes prestármelo por unos días? Nepis arqueó una ceja. ¿En serio? ¿Por qué? Sunny simplemente se encogió de hombros. Quiero ver si puedo mejorarlo un poco. Aunque no te hagas ilusiones. Lo más probable es que no pase nada. Al menos vale la pena intentarlo. Ella dudó un par de momentos. Entonces, una chispa de energía viajó de su mano a la suya. El hechizo susurró, su voz tan enigmática como siempre. Has recibido un recuerdo, fragmento del alba. Sunny sonrió. Gracias. Ahora ve a descansar. Te despertaré si algún horror abisal nos ataca desde las profundidades marinas, lo prometo. Nepis lo miró con seriedad. Podías haber dicho dulces sueños, ¿sabes? Él sonrió. Oh, lo sé. Pero, ¿dónde está la diversión en eso? Sacudiendo la cabeza, Nepis liberó su mano fría de su agarre, tomó el recuerdo luminoso y se fue. Sunny permaneció de pie en la oscuridad por un rato, mirando el espacio vacío donde ella había estado. Luego, suspiró, miró su mano vacía y la colocó en el tin-on de gobierno. Ah, es tan solitario, navegar por un río de sangre impía de titanes en la oscuridad. Con eso, Sunny convocó el fragmento del amanecer. Una simple banda de metal brillante apareció en su mano libre, decorada con una sola gema. La corona del amanecer no parecía tan impresionante a primera vista. Era más austera que opulenta, y sin embargo, ese simple círculo era la razón por la que Sunny, los miembros de la cohorte y los guardianes del fuego habían podido regresar de la costa olvidada. Su único encantamiento era extraordinariamente poderoso. El fragmento del amanecer potenciaba todos los recuerdos en un amplio radio a su alrededor. De vuelta en la costa olvidada, ese empoderamiento había sido lo suficientemente fuerte como para elevar las armas despertadas del ejército de los soñadores a semejanza de las ascendidas en términos de letalidad. Lo cual fue una bendición inconcebible, considerando que no había límite para el número de recuerdos que la corona del amanecer podía mejorar. También era un encantamiento pasivo. Así fue como habían podido matar abominaciones caídas. Lamentablemente, su utilidad disminuyó cada vez más a medida que Nepis y sus aliados se hicieron más fuertes y adquirieron mejor equipo después de escapar de la costa olvidada. El fragmento del amanecer aún podía potenciar los recuerdos ascendidos en un grado sustancial, pero ni de lejos elevarlos a un rango completamente nuevo. El efecto sobre los recuerdos trascendentes fue aún más modesto. Considerando el tipo de enemigos que Sunny y los miembros de la cohorte tendrían que enfrentar en la tercera pesadilla, ese aumento era casi insignificante. Pero, ¿y si elevaba la corona del amanecer de un recuerdo ascendido a uno supremo? Sunny dudaba que pudiera realizar una alteración perfecta. Pero incluso si lograra hacer el fragmento del amanecer tan poderoso como un recuerdo trascendente equipándolo con un fragmento del alma supremo, el resultado ya aumentaría mucho sus posibilidades de prevalecer contra las grandes criaturas de pesadilla. Antes, ni siquiera se habría atrevido a intentarlo. Pero ahora, tenía dos ventajas. La primera fue el impulso que le había dado estudiar el manto de Ananke.
La segunda fue la naturaleza de la propia corona del amanecer. La primera vez que Nepis la usó, Sunny vio que los tejidos de sus recuerdos se volvían más radiantes, cada so y cuerda etérea brillaban con una luz más brillante. El aumento fortaleció los recuerdos al potenciar sus tejidos o hizo que los tejidos fueran más fuertes para resistir el aumento de poder de los recuerdos. En cualquier caso, el resultado fue el mismo. Las cuerdas de esencia se volvieron más robustas. Y el primer recuerdo que el fragmento del amanecer potenció fue el mismo. Su hilo siempre fue aumentado por su propio efecto, tal vez esa fue la razón por la que este recuerdo ascendido podía poseer un poder tan irrazonable. Por lo tanto, fue más o menos un recuerdo perfecto para que Sunny intentara trasplantar el fragmento supremo. Su mayor preocupación era que los hilos tejidos a partir de una esencia menor no pudieran soportar la carga de canalizar energías superiores, pero ¿qué pasaría si fueran hechos más duraderos por esas mismas energías? El tejido de la corona del alba era demasiado complejo para que él lo recreara, pero modificarlo era algo diferente, probablemente, no lo sabría hasta que le echara un vistazo. Sunny cambió su percepción y miró el metal brillante, tratando de discernir el tejido subyacente de la memoria de fragmento. Pronto, un tapiz inconcebible de cuerdas etéreas apareció ante sus ojos, brillando en la oscuridad. Sosteniendo el remo, sonrió con nostalgia y respiró hondo. Manos a la obra. Capítulo 1344. En el camino. El tejido de una memoria de fragmento era sutilmente diferente al de una ordinaria. Después de todo, poseían algunas cualidades únicas, como la capacidad de permanecer en existencia después de la muerte del propietario, o el propósito oculto de manifestar las llaves del juramento después de que las 7 habían sido reunidas en un solo lugar. Afortunadamente, Sunny poseía 2 memorias de fragmento propias, los fragmentos de medianoche y luz de luna, por lo que ya sabía cómo encontrar y aislar estas secciones del tapiz, lo que se suponía que haría la tarea de descifrar el resto más fácil. En teoría. En la práctica, el tejido mágico de una memoria de fragmento era aún más laberíntico que el de una memoria normal. Sunny había logrado obtener un nivel suficiente de comprensión del fragmento de medianoche, lo suficiente como para aplicar una parte de su encantamiento al recuerdo de asedio, pero el fragmento de luz de luna seguía estando fuera de su alcance. Lo cual era una lástima, porque el estilete fantasmal poseía uno de los encantamientos más útiles que Sunny había visto, jamás era capaz de aparecer instantáneamente, sin perder tiempo manifestándose de las chispas de esencia. Si Sunny pudiera dominar ese único encantamiento, todas las memorias que creara ganarían una ventaja letal. Cuanto más poderosa era una memoria, más tiempo tardaba en manifestarse. Así que, a medida que los despiertos alcanzaban rangos de poder más altos, tenían que ser más y más estratégicos sobre cuándo invocar sus memorias. Teniendo en cuenta que era incapaz de dominar el tejido del fragmento de luz de luna hasta hoy, el fragmento del amanecer podría muy bien resultar ser un hueso duro de roer. Mientras Sunny miraba el vasto tapiz de cuerdas etéreas escondidas dentro de la banda de metal brillante, el rabillo de su ojo se crispó. Sí. Esto no iba a ser fácil. Pero puedo hacerlo. Estaba seguro de ello. Recrear todo el tejido estaba fuera de discusión, pero modificarlo, armado con las ideas que había obtenido y obtendría del manto de Ananke, se sentía confiado en sus posibilidades. Solo iba a requerir mucho esfuerzo y mucho tiempo. ¿Cómo trasplanto un nuevo nexo sin colapsar todo el tejido? ¿Cómo me aseguro que la esencia superior realmente produce un resultado superior? ¿Cómo evito que las secciones menos resistentes del tejido sean desgarradas por el aumento de la carga sobre ellas? Todas estas preguntas requerían respuestas, también había muchos más problemas que resolver. Sunny nunca había intentado algo tan ambicioso como convertir una poderosa memoria ascendida en una memoria suprema tremendamente más poderosa. Una cosa era segura, requeriría un nivel inhumano de delicadeza y precisión. También requeriría muchas cuerdas de esencia adicionales. Y mucha ingenuidad,
por supuesto. La tarea era desalentadora, pero Sunny no se sintió desanimado. En cambio, se sentía casi emocionado. Era mejor que remendar velas o ahogarse de mal humor, al menos. Apoyando cómodamente la espalda contra la superficie curva del alto aplustre, movió un poco el remo y miró hacia el tejido mágico brillante. Cuando los 7 soles salieron del agua, Sunny sintió que su cabeza estaba a punto de explotar. Sin embargo, también se sintió satisfecho con su progreso. De pie en el círculo rúnico en la popa del elegante barco, Sunny sostenía el fragmento del amanecer en una mano. Su otra mano estaba apoyada en el remo de dirección. Sus otras 4 manos bailaban en el aire y tejían cuerdas de su esencia de sombra fluida. Esas se manifestaban de las sombras, por supuesto. Sunny se había acostumbrado durante mucho tiempo a usar un par adicional de brazos de sombra. No era demasiado difícil para él, considerando sus experiencias en la segunda pesadilla. La parte más difícil fue en realidad aprender cómo manifestar manos suficientemente intrincadas de sombras, pero también había dominado eso en la Antártida. Mientras estudiaba el tejido de la corona del amanecer, comprendió que la delicadeza que necesitaría para alterarlo no era algo que un humano pudiera lograr. 2 manos y 10 dedos no eran suficientes, y tampoco 4 manos y 20 dedos, al menos no en su nivel de habilidad actual. Entonces, recordando su sueño de ser tejedor, Soleado intentó manifestar no 2, sino 6 brazos adicionales. Sin embargo, controlar con precisión 8 manos al mismo tiempo resultó demasiado para su mente. Incluso con la ayuda de la mortaja del ocaso, no pudo manejar tantos. Una cosa era tirar de las cuerdas para izar las velas o desgarrar criaturas de pesadillas. Esas eran acciones burdas que no requerían mucha delicadeza. Tejer, por otro lado, exigía una precisión absoluta. Desplazar una cuerda por el ancho de un cabello podría significar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Al final, Soleado tuvo que descartar 2 brazos de sombra y conformarse con tener solo 6 manos. ¿Quién anda por ahí con solo 6 brazos? Eso es simplemente irrazonable, vergonzoso, de verdad. En ese momento, Nefis emergió de la cubierta inferior, frotándose la cara a Dorn, hiladamente. Miró a Soleado y asintió, luego se congeló y lo miró de nuevo. Después de un rato, negó levemente con la cabeza, suspiró y continuó su camino para examinar el barco y practicar su manejo de la espada. Algún tiempo después, el olor a comida deliciosa cocinándose llegó a la nariz de Soleado. Él sonrió. Creo que es hora del desayuno. Ordenando a Zen que lo reemplazara en el timón, Soleado despidió al fragmento del amanecer y fue a buscar a Nefis. Comieron a la sombra del árbol sagrado, disfrutando de la cálida luz del sol y la refrescante brisa. Después de un rato, ella preguntó: ¿No vas a descansar? Soleado se reclinó, satisfecho, luego negó con la cabeza. Todavía no. Puedo pasar un par de días más sin dormir. Hay mucho que quiero lograr antes de que lleguemos a la gracia caída. Tenía que seguir estudiando el manto de Ananke, alterar el tejido de hechizos del fragmento del amanecer, crear memorias para que la pesadilla las consumiera, y más. Ella frunció el ceño un poco. El cansancio mental te ralentizará. Tu mente también necesita tiempo para recuperarse. Él sonrió. Lo sé, tengo la mortaja de ocaso sin gracia, ¿recuerdas? El mismo ocaso que vamos a visitar. Me ayuda a recuperarme del agotamiento, tanto físico como mental, más rápido. Estaré bien. El tiempo no espera a nadie, y no hay descanso para los malvados. Soleado no se estaba sobreestimando, solo sabía exactamente cuánto podía soportar. Nefis vaciló unos momentos y luego asintió. De acuerdo. Como quieras. De repente recordó algo. Después de que termine con el fragmento del amanecer, quiero que me enseñes a usar la hechicería de los nombres. No quería dividir mi enfoque antes, pero ahora siento que puede ayudarme a avanzar más rápido en mis propias habilidades. Probablemente, ¿de acuerdo? Ella asintió de nuevo. Después de terminar el desayuno,
usaron las herramientas de navegación esotéricas para asegurarse de que el barco no se había desviado del rumbo. Entonces, Nepis ocupó su lugar en el círculo rúnico nuevamente, mientras Sani se sentaba en la cubierta a pocos metros de distancia y continuaba estudiando la corona del amanecer. Varios días pasaron de esa manera. Los dos pasaban la mayor parte del tiempo juntos y algún tiempo separados. Reanudaron su entrenamiento con espadas, involucrando también a Send. La cubierta del elegante barco a menudo se llenaba con el sonido del choque del acero. Sin embargo, cuando los dos no estaban entrenando, Sani tenía una tarea diferente para la elegante caballero. Ahora que Fien se había convertido en un demonio, también era hora de que aprendiera maestría en el combate. Las armas más temibles de la sombra de acero eran sus garras y dientes, por lo que Sani instruyó a Zen para que le enseñara combate cuerpo a cuerpo. Como ella era una maestra en todo tipo de combate, eso no la sorprendió ni un poco. Al escuchar a Fien estrellarse contra la cubierta de madera una y otra vez, Sani sonrió por la comisura de su boca y continuó tejiendo. Los recuerdos de su propio entrenamiento doloroso con Send, todo ese tiempo atrás en la ciudad oscura, le hicieron sentir un poco de compasión por el voraz ogro de acero. Por supuesto, el afortunado bastardo poseía el atributo, maravilla, que lo hizo capaz de aprender cosas nuevas a una velocidad asombrosa. Sani tenía curiosidad por ver cuál de ellos absorbería las lecciones de Send más rápido. De acuerdo, Sani había aprendido dominio del combate con ella mientras cazaba abominaciones letales en la ciudad oscura para sobrevivir. Fien, en comparación, tenía todas sus necesidades atendidas por un maestro amable, generoso y benévolo. ¿Quién no aprendería rápido con un benefactor así? Todo fue pacífico durante estos primeros días. Luego, sufrieron el primer ataque. Capítulo 1345. Pastores de monstruos. Estás perdiendo tu tiempo. Definitivamente fallarás. Solo ríndete. Sabes que no eres lo suficientemente inteligente para lograr algo que valga la pena. ¿De verdad quieres hacer más fuerte a la mujer que te tiene atado? ¡Qué asqueroso! Tu colección de fracasos sigue creciendo, ¿eh? Ignorando el pecado de Consuelo, Sani se apoyó en el quech de Ananke mientras estudiaba el fragmento del amanecer. Sus manos sombra continuaron tejiendo hilos de esencia. Su concentración permaneció inquebrantable. Incluso dio la bienvenida a los comentarios Bull Ones. Cuanto más lo regañaba el odioso espectro, más sentía Sani que estaba en el camino correcto. El pecado de Consuelo no se habría molestado en interferir si no hubiera habido posibilidad de éxito. Después de todo, no estaba en su naturaleza apostar en contra de Sani cuando no había nada en juego. ¿Qué, ahora me estás ignorando? ¿O te has olvidado de cómo hablar? Sani le lanzó una mirada tranquila a la aparición y luego volvió a mirar la corona del alba. Jab, la haremos cuando me digas cómo supiste sobre el príncipe loco. El pecado de Consuelo se burló. Dioses. ¿Por qué me molesto siquiera? Estoy harto de esta aburrida rutina. Se rió amargamente y luego añadió en un tono resignado. Pero no hay nada más que hacer. ¡Qué aburrido! El rompecadenas se balanceaba suavemente debajo de ellos. Saint estaba de guardia en la proa, Fiend y Nightmare estaban custodiando el árbol sagrado, y Nepis estaba en la popa, timoneando el barco. Los 7 soles ya habían descendido a las profundidades del gran río, y la cubierta estaba iluminada por un puñado de linternas. El agua brilla, vea suavemente, diluyendo la impenetrable oscuridad de la noche con fantasmas opalescentes. Sani sonrió levemente. Encuentra un pasatiempo. El pecado de Consuelo lo miró fijamente, poco divertido. Luego, se dio la vuelta hacia la proa del barco y suspiró. Al menos hay espectáculo. Sani no le prestó atención.
Ajá. Entonces, se apresuró a despedir al fragmento del amanecer y se puso de pie de un salto. Mierda. Avanzando, sintió como el rompecadenas se estremecía cuando una ola violenta lo golpeó de lado. Neb, nos están atacando. Allí afuera frente al grácil barco, a unos 100 metros de distancia, el agua se había vuelto sombría e inquieta. Una vasta y antigua sombra se alzaba de las profundidades, rodeada de innumerables sombras más pequeñas. Zarcillos retorcidos se extendían hacia la superficie. De pie en la proa, Saint levantó tranquilamente su arco de guerra y tensó la cuerda. Oscuridad pura fluyó de las juntas de su armadura de ónix, envolviendo la flecha negra que se había manifestado de la nada. Un momento después, la soltó. La flecha desapareció en el agua resplandeciente sin dejar rastro. Has matado a una bestia corrompida, paria ahogado. Tu sombra se vuelve más fuerte. Saint ya estaba tensando el arco nuevamente. Al mismo tiempo, largos tentáculos explotaron desde debajo de las olas, elevándose sobre el rompecadenas como oscuras y brillantes torres. Estremeciéndose, Sunny recordó su primera noche en la costa olvidada. Maldición. Voy a tener que reparar las velas de nuevo. Formas más pequeñas se elevaban del agua inquieta y escalaban los costados del barco, rápidas y ágiles. Sunny vio el pálido resplandor reflejado en las hojas de las lanzas toscas. En la oscuridad debajo del árbol, los ojos de Fi se encendieron con un resplandor rojo incinerador. Las sombras a su alrededor se movieron, liberando de su abrazo un tenebroso semental con colmillos de adamantina. Una explosión de resplandor blanco ahogó la popa del rompecadenas en una luz cegadora. Vete. Yo me encargo de las cosas aquí. Al escuchar la respuesta de Neb, Sunny pasó corriendo junto a Saint. Y saltó la barandilla sin siquiera reducir la velocidad. Un momento después, se zambulló en el agua fría y se apresuró a encontrarse con el horror que se alzaba desde las profundidades. Allí estaba, una forma masiva que extendía sus tentáculos gigantes hacia el barco en movimiento. Enorme, antigua y desgarradora. Sunny sintió cientos de ojos perforándolo con una mirada inhumana, todos pertenecientes a la misma criatura. ¿Un tirano? La figura de Sunny se volvió indistinta, rodeada de innumerables sombras. Entonces, las fauces de una furiosa serpiente marina emergieron de la oscuridad, bramando de rabia mientras se lanzaba a las hirvientes profundidades. El largo cuerpo serpentino lo siguió, envuelto en una armadura de ónix. El gran río se agitó. Algún tiempo después, Sunny subió a la cubierta del rompecadenas y resopló, cayendo gotas rojas de su cabello. Estaba empapado en sangre, por supuesto, esa sangre no era suya. Había un saco considerable en sus manos. Ese saco era en realidad el manto de Ananke, que era resistente al agua, con las mangas atadas con un nudo. Dentro del saco improvisado, dos considerables fragmentos de alma trascendente brillaban suavemente en la oscuridad. Sunny los revisó y luego miró alrededor de la cubierta. ¿Por qué lo lavé siquiera? Quiero decir, ¿por qué siquiera hice que Fight lo lavara? La cubierta estaba llena de cadáveres. Las criaturas que habían muerto allí, cortadas, destrozadas y reducidas a cenizas, parecían una extraña mezcla entre humanos y criaturas marinas. Tenían torsos humanoides con piel pálida, mientras que sus piernas eran reemplazadas por largos y poderosos tentáculos negros. Sus cuerpos estaban demacrados, con horribles crecimientos cubriéndolos como percebes. La vista era tan repulsiva como inspiradora. Saint, Fight y Nightmare me dieron unos cuantos fragmentos de sombra. Mejor aún, hay muchas astillas de alma que cosechar, además de las que traje de vuelta. La criatura de las profundidades que había matado no era un tirano, al final. Solo era un enorme y asqueroso monstruo corrupto, parecía que estos marginados ahogados no eran sus secuaces. En cambio, las criaturas más pequeñas parecían haber arreado a la enorme monstruosidad, usándola para atacar a presas más grandes.
Desperdicio de esencia. Si Sunny lo hubiera sabido de antemano, habría usado la captura ágil y el pecado de consuelo para acabar con la criatura de las profundidades. Se quedó paralizado por un momento, de repente atónito por lo extraña que era la situación. Espera, ¿desde cuándo soy tan despectivo con los monstruos corruptos? Esa cosa podría haberme acabado fácilmente si no hubiera tenido cuidado. Maldita sea, ¿me estoy volviendo arrogante? La arrogancia mata a la gente. Sunny era fuerte y habilidoso, pero no era invulnerable. Aunque podía masacrar fácilmente a docenas de abominaciones caídas o enfrentarse a las corruptas sin miedo, cada una de ellas podía acabar con su vida de un solo golpe, quizás dos, considerando las propiedades defensivas de la cáscara de mármol. Mejor corrijo esta actitud, rápido. Vaya. Qué raro momento de autorreflexión. Deberías corregir el resto de tu desagradable personalidad, ya que estás en ello. Tal vez entonces la gente no te encuentre tan incómodo como ahora. Sunny, con la mirada sombría, dio la espada de la ira mirándolo con desdén. El pecado de consuelo seguía siendo tan molesto como antes del ataque. En realidad, no había cambiado mucho. Sin embargo, si había algo. Era que Sunny tenía muchas astillas de alma para convertir en recuerdos ahora. Se puso de pie y se convocó la ropa, miró a su alrededor y se fijó en Fiend. El temible diablo parecía estar escondido detrás del árbol. Sunny sonrió. Ven aquí, amigo. Fiend dudó unos instantes y luego se acercó a regañadientes. Sunny señaló los espantosos cadáveres. Cosecha las astillas de alma y luego limpia este desastre. Los hombros del diablo bajaron. Sunny le dio unas palmaditas a Fiend en uno de esos hombros. Bueno, eso quería hacer, pero el muy bastardo era demasiado alto para hacerlo cómodamente. Además, su cuerpo estaba cubierto de pinchos afilados de todo tipo. Así que, al final, el gesto terminó siendo bastante reservado. Ah, y puedes comerte a todos estos tipos. Atrácate cuanto quieras. Ahora que tus atributos principales están establecidos, ya no tienes que llevar una dieta. Chispas voraces se encendieron en las profundidades de los fieros ojos de Fiend. Capítulo 1346, Estrella vacilante. Fiend se deleitó con los cadáveres de los desterrados hados. La visión del diablo metálico atiborrándose de las abominaciones muertas era un poco espantosa, pero misericordiosamente rápida. Los cuerpos desaparecieron en las fauces incineradoras de la sombra como si nunca hubieran existido. Antes de mucho tiempo, la cubierta estaba despejada una vez más. ¿A dónde va a parar toda esta carne? Esta vez, el ogro infernal no había ganado ningún nuevo atributo o habilidad. Lo cual era un resultado esperado, si los carroñeros fueran capaces de obtener nuevos poderes de cada criatura que devoraban. Sunny nunca habría sobrevivido a la batalla con el Fiend voraz original. Tenía que ser algo poco común, especialmente ahora que los atributos principales de la sombra estaban establecidos. Sin embargo, parecía que se había vuelto un poco más fuerte, al igual que las otras sombras al absorber un fragmento. Lanzando una mirada dudosa al diablo satisfecho, Sunny negó con la cabeza y ordenó al glotón que fuera a buscar un trapeador. Mientras Fiend limpiaba la sangre de la cubierta, Sunny y Nepis examinaron brevemente el barco y luego se reunieron en la popa para dividir los fragmentos de alma. Vamos a coger la mitad cada uno. Miró la pequeña pila de cristales brillantes, pensando tranquilamente en cómo utilizarlos mejor. Todos los fragmentos eran trascendentes, considerando la naturalidad con la que se tomaba este inimaginable tesoro. Recordar el asombro que habían sentido al presenciar un par de fragmentos de alma trascendentes en la orilla olvidada le resultó a la vez divertido y nostálgico. Nepis simplemente negó con la cabeza. Me quedo con un cuarto. Tus sombras mataron a 2 veces más que yo, mientras que tú te ocupaste del morador de las profundidades. Eso debería ser justo. Sunny la miró, vacilando. Tenía razón. De los dos, él había contribuido mucho más a la victoria.
Eso solo servía para demostrar lo poderoso que se había vuelto, armado con un legado de aspecto desarrollado y 3 poderosas sombras. También significaba que Nepis necesitaba ponerse al día lo antes posible. Y sin embargo, 3/4 partes de su botín ascendían a 17 fragmentos de alma trascendentes. Si se convertían en un recuerdo y se alimentaban a pesadilla, cada uno le daría 4 fragmentos de sombra. Eso significaba que el corcel negro estaría casi a punto de ascender cuando Sani terminara de tejer todos estos recuerdos. Mientras que Nepis aún estaba lejos de convertirse en un titán. Estratégicamente, fortalecer primero a pesadilla tenía más sentido. Sani asintió. De acuerdo. Iluminado por el suave resplandor de las astillas del alma, el rostro de Nep parecía aún más reservado que de costumbre. ¿Estaba ella también reflexionando sobre su vacilante progreso? Con un suspiro, Nepis tomó su parte de astillas del alma y metódicamente las aplastó una tras otra, absorbiendo los torrentes de luz etérea. Entonces, se levantó y dijo, con un tono monótono: Ya hemos perdido suficiente tiempo aquí. Volveré al timón. La observó entrar en el círculo rúnico con una expresión complicada. ¿Todavía se siente insegura después de la segunda pesadilla? Ha estado extrañamente tranquila desde que regresó. Egoístamente, me gusta más esta Nefis. Pero también extrañaba la versión de Nepis que era como una llama implacable. Una llama que ardía con suficiente pasión y resolución irracional como para incendiar el mundo entero. Sani negó ligeramente con la cabeza y recogió el resto de las astillas del alma. ella sigue siendo la misma. Cuando llegue el momento, arderá más brillante que los 7 soles juntos. Solo espero no ser quemado con el resto de esta maldita tumba cuando eso suceda. No del todo convencido, guardó las astillas en el cofre avaricioso y volvió a mirar las complejidades de los hechizos. El rompecadenas continuó navegando río abajo. En la siguiente semana, fue atacado varias veces más, para bien o para mal, por criaturas solitarias de la pesadilla en lugar de grupos como habían sido los marginados ahogados. Sani y Nepis se ocuparon de los grotescos moradores de las profundidades con algo de esfuerzo, pero no demasiado. Aparte de unas pocas heridas superficiales, el mayor obstáculo que enfrentaron fue retirar el cadáver de una criatura especialmente grande del espolón del barco, que había empalado a la abominación después de una colisión violenta e intencional. Ninguna de las criaturas de la pesadilla era tan poderosa como los desgarradores enemigos que habían enfrentado en los confines del futuro. En el lado positivo, Sani y Nepis estaban vivos. En el lado negativo, no habían podido rescatar tantas astillas del alma como después del primer ataque. A Sani realmente no le importaba. Su tiempo se dividía entre estudiar el tejido del manto de Ananke y elaborar un plan tentativo para alterar el fragmento del amanecer. Al mismo tiempo, estaba creando recuerdos a partir de las astillas que poseía. Esa última tarea avanzaba lentamente, ya que le tomaba aproximadamente un día entero tejer uno. Ese ritmo solo era posible porque sus reservas de esencia se restablecían por completo cada amanecer y anochecer gracias a la corona del crepúsculo. Aún así, al final de la semana, la pesadilla había absorbido 28 fragmentos de sombra, llevando el contador a 229/300. Sani todavía tenía suficientes astillas del alma para crear 10 recuerdos trascendentes rudimentarios, cada uno equivalente a 4 fragmentos. Si nada salía mal, el contador llegaría a 269/300 en 10 días. La ascensión de su fiel corcel se estaba acercando. Al final de la semana, se sintió listo para intentar modificar el fragmento del amanecer. Sin embargo, debido a lo importante que era ese esfuerzo para la conquista de la tercera pesadilla, Sani decidió repasar todo lo que había aprendido y visualizar unas cuantas veces más. Dejando a un lado la corona del amanecer y despidiendo las manos de la sombra, se apoyó en el costado del queche y cerró los ojos. He creado una longitud suficiente de hilo de esencia. He estudiado a fondo el hechizo del fragmento del amanecer.
Comparé la estructura del patrón que rodea el nexo con todos los demás recuerdos que poseo. Me he acostumbrado a tejer con 6 manos. Pasó 2 días meditando sobre sus planes y repasando mentalmente todo lo que podía salir mal. Finalmente, justo antes del amanecer del tercer día, Sunny abrió los ojos y manifestó nuevamente 4 brazos de sombra. Es hora de empezar. Capítulo 1347. Prueba de habilidad. El hipnotizante tapiz del hechizo se extendía en la oscuridad frente a él. Innumerables hilos de luz etérea se entrelazaban en un patrón hermoso, pero aparentemente caótico, centrado alrededor de un nexo radiante. Hubo un tiempo en que estos patrones eran un completo misterio para Sunny. Pero aunque todavía seguían siendo desconcertantes y nebulosos, ahora podía discernir una elegante estructura subyacente a sus deslumbrantes y vertiginosos conjuntos. También podía sentir más claramente el propósito de varios elementos del tejido. El hechizo del fragmento del amanecer no era el más complejo que había visto jamás, pero era más complejo que la mayoría. Incluso después de aislar los encantamientos rudimentarios que poseían todos los recuerdos y las propiedades especiales compartidas por los recuerdos fragmentados, la extensión restante de cuerdas etéreas era bizantina y desalentadora. Afortunadamente, su objetivo no era recrear el tejido desde cero. Tampoco tenía la intención de alterar su función, solo su capacidad y resistencia. Así como también trasplantar un nexo nuevo, mucho más potente que el existente. Con un suspiro, Sunny invocó el cofre de la codicia y extrajo un cristal grande y brillante de su interior. Cuando se juntaron, la banda de metal brillante y el fragmento de alma suprema que había cosechado de las entrañas de la tortuga negra parecían cómicos. El fragmento de alma era mucho más grande que la corona del amanecer, pero se suponía que debía ser abarcado por ella. Pero eso no fue un obstáculo. Los tejidos no existían en el sentido físico, de todos modos. Al igual que las almas, habitaban un plano de existencia completamente diferente. Sunny tiró del hilo invisible de la esencia de la sombra. Al mismo tiempo, una aguja que brillaba con un leve resplandor dorado apareció en una de sus manos. Tomó una respiración profunda. Firme. El proceso tenía que ser constante. Pero no podía ser lento. Sunny primero tendría que eliminar el nexo original antes de trasplantar uno nuevo. En el momento en que se retirara, el tejido comenzara a desmoronarse. Entonces, tenía que volver a atar la mayor cantidad posible de los hilos más importantes, rápido, y luego traer el resto de regreso aún más rápido. Había pasado años aprendiendo hechicería y 2 semanas preparándose incansablemente para este momento, pero el resultado se decidiría en menos de 10 minutos. Si Sunny tenía éxito, la corte adquiriría una herramienta poderosa para ayudarlos a sobrevivir a la pesadilla. Si fallaba, el fragmento del amanecer sería destruido y él tendría que explicarse ante una estrella cambiante muy enfadada. Probablemente no me matará, ¿verdad? Pero por si acaso, será mejor que no falle. Por supuesto que lo harás. ¿Cuándo no has fallado? El pecado de Consuelo estaba observando el proceso con una expresión desdeñosa. Sunny estaba tan concentrado en la tarea que había bajado la guardia. Como resultado, el comentario hiriente realmente fue profundo, por una vez. Bueno, para ser honesto, siempre fueron un poco hirientes. Pero esta vez, sintió que una amarga ira se hinchaba en su pecho. Cálmate. Lanzando una mirada oscura a la aparición sonriente, Sunny envolvió las 5 sombras a su alrededor e invocó la corona del crepúsculo. Cuando el primer rayo de sol surgió del horizonte, respiró hondo y lanzó una de sus manos de sombra al tapiz etéreo del hechizo. Sus dedos con garras se envolvieron alrededor del nexo brillante y luego lo aplastaron, destruyendo el ancla de los innumerables hilos. Me pregunto cómo alguien podría haber sido un tejedor antes que yo. Sunny estaba más o menos seguro que la capacidad no solo de ver, sino también de tocar los hilos etéreos le fue concedida por tejedora de huesos.
Sus ojos habían cambiado al consumir una gota de sangre de tejedora, mientras que sus dedos habían cambiado al tragar la falange de alabastro del demonio del destino. En la superficie, la alteración simplemente los hizo más sensibles. Pero sintió que iba mucho más allá de eso. ¿Quién sabe? Tal vez podría acariciar las cuerdas del destino en sí mismo algún día. Antes de que el tejido radiante se desmoronara por completo, su otra mano colocó el fragmento de alma suprema en su centro. El que había aplastado el NE, su original ya se estaba retirando, atrapando el hilo más importante mientras lo hacía. 3 manos más se adelantaron rápidamente, haciendo lo mismo. La última mano, su mano izquierda humana, era la más importante, ya que sostenía la aguja de tejedora. Todo el resto estaba destinado a detener el deterioro del tejido, pero estaba destinado a reparar el daño. Enhebrando el primer hilo etéreo en la aguja radiante, Sunny lo conectó al nexo. Luego, otro y otro. Más rápido. 5 de sus manos bailaron, manipulando el tejido moribundo para que siguiera su voluntad. Aguantándolo para que no se desmoronara y tirando de él para evitar que se derrumbara. En el momento preciso en que el nuevo nexo se conectó a suficientes hilos para mantenerlo en su lugar, el sexto se unió a ellos. Qué locura me hizo pensar que tener solo 5 dedos es suficiente. Maldita sea, debería haber aprendido a tener más. El tiempo pareció haberse ralentizado. Sunny sintió el mismo subidón de adrenalina que durante las batallas furiosas, su percepción cambió sutilmente, volviendo el mundo rígido y claro. Chispas doradas brillaron en las profundidades de sus ojos oscuros. Por unos momentos, todo estuvo en un frágil equilibrio. Un movimiento en falso, un ligero error, y el tejido habría llegado al punto de no retorno. Pero Sunny no cometió ningún error. Realizó cada movimiento sin problemas, concentrado hasta tal punto que todos sus sentidos excepto la vista y la sensación táctil de los hilos intangibles deslizándose por sus dedos desaparecieron. Finalmente, después de algo que se sintió como un segundo y una eternidad, ese momento de fragilidad pasó. La estructura principal del tejido había sido conectada al nuevo nexo, asegurando su estabilidad. Bien. Mientras las manos de Sunny continuaban atando los últimos hilos a la brasa brillante, su mente ya vagaba hacia la siguiente tarea. El primer paso de la alteración se había completado, pero el resultado aún era incierto. La siguiente etapa iba a decidir si tendría éxito o no, y aunque le daba más libertad de acción, no era menos difícil. Capítulo 1348. El Brujo Supremo. Ahora que un fragmento de alma supremo reemplazaba el nexo original del tejido de hechizo, la poderosa energía contenida en él fluía hacia el tapiz radiante. Los hilos etéreos brillaban mucho más, reforzados por su propio encantamiento. La mayoría de ellos aguantaron, pero algunos de los patrones más delicados comenzaron a brillar demasiado intensamente, como si estuvieran a un momento de incendiarse y disiparse en una luz cegadora. Tuvo que reforzar estas secciones del tejido, y hacerlo de una manera que no contradijera los intrincados patrones. Enhebrando un hilo de esencia de sombra en la aguja de tejedora, se contuvo para no apresurarse demasiado, y comenzó a tejer nuevos patrones, estos negros, y sin luz, encima y a través de los radiantes. La aguja trabajaba en las áreas más apremiantes del tejido, mientras que sus otras manos abordaban puntos menos críticos. Por muy ágiles que fueran sus dedos, no podía tejer tan rápido sin una herramienta adecuada. El efecto inverso de su capacidad única para tocar los hilos etéreos era que eran más afilados que cualquier espada, y por lo tanto eran capaces de cortar su carne sin ningún esfuerzo. Perder un dedo era tan fácil como aplicar una cantidad ligeramente equivocada de presión o fallar el objetivo por un pelo. Dicho esto, mientras que sus propios dedos eran indispensables, los de las manos sombra podían ser fácilmente sacrificados. No eran tan sensibles como los reales, pero el hecho de que uno o dos pudieran perderse sin consecuencias compensaba el hecho. ¡Ay! No importa lo cuidadoso que fuera Sunny,
La urgente necesidad de moverse rápido estaba destinada a causarle algo de dolor. Un delgado corte apareció en su pulgar derecho, hinchándose con sangre. Afortunadamente, ninguna gota cayó en el tejido para perturbar su delicado equilibrio. Después de todo, su sangre era tenaz y sabía cómo permanecer dentro de su cuerpo. La mayor parte del tiempo. A las manos de Sombra les iba peor. Cuando Sunny apagó los fuegos más peligrosos, estaban completamente destrozadas. Apenas estaba evitando que las sombras heridas se disiparan de nuevo en formas intangibles, e incluso se había visto obligado a descartar uno de los brazos y crear uno completamente nuevo sobre la marcha. Sin embargo, parecía que había pasado la parte más peligrosa. Un aliento tembloroso escapó de los labios de Sunny y una gota de sudor cayó de su frente sobre la cubierta de madera. Sin permitirse relajarse, se congeló por una fracción de segundo, mirando la totalidad del tejido. El nexo se sostiene. Allí y allí, las cuerdas de Sombra están disminuyendo la carga sobre las originales tal como lo planeé. Esa área está un poco deshilachada, necesito reforzarla más. No más, mejor. Esas áreas, sin embargo, se veían bien al principio, pero ahora empiezan a preocuparme. Calmando su corazón que latía salvajemente, reanudó su trabajo. Ahora, Sunny se movía a un ritmo menos vertiginoso, pero era más metódico en su enfoque. Bien, todo va tomando forma. Fue una sensación maravillosa. El tejido que se derrumbaba había luchado contra sus intentos de salvarlo al principio, hasta el punto de que sintió que aparecían 3 problemas críticos por cada uno que solucionaba. Sin embargo, cuanto más lo reparaba y reforzaba, más sentía que el tejido lo estaba ayudando. El tapiz etéreo comenzaba a verse elegante una vez más. Los hilos radiantes y los sin luz se entrelazaban en una hermosa armonía. Ambos se estaban fortaleciendo con el encantamiento del fragmento del amanecer y fortaleciéndose mutuamente al mismo tiempo. Una sensación de armonía maravillosa impregnaba el intrincado tejido de hechizos. Su nexo fue reemplazado y su patrón fue invadido por innumerables hilos nuevos, todos oscuros y fantasmales. Pero, sin embargo, se parecía a una versión diferente, pero natural de sí mismo, cada vez más. Continuando su meticuloso trabajo, Sunny echó una breve mirada al pecado del consuelo. Oye, tú. El espectro de la espada arqueó una ceja. Oye tú mismo, tonto. Sunny ya estaba mirando de nuevo al tejido, concentrándose en terminar la alteración, pero la comisura de su boca se curvó en una pequeña sonrisa vengativa. Vete a ahogarte al río, indeseable e insufrible. ¿No estabas diciendo sin parar que inevitablemente fracasaría? Bueno, lo hice. ¿Quién es el tonto ahora? En ese momento, sonrió y bajó abruptamente sus 6 manos, luego se quedó quieto, mirando fijamente al vínculo de metal brillante que yacía en la cubierta frente a él. Su trabajo estaba hecho. La alteración había terminado. Sunny respiró hondo. Y mientras lo hacía, el hechizo le susurró al oído. Tu memoria ha sido destruida. Sus ojos se abrieron. Sus manos se crisparon. Jo. Antes de que el impacto pudiera siquiera registrarse en su mente, el hechizo habló una vez más. Has recibido una memoria suprema, corona del amanecer. Q. Sunny permaneció congelado por unos instantes, luego se desplomó contra el costado del queche. Un gruñido furioso escapó de sus labios. ¿Qué diablos fue eso? ¿Estás tratando de darme un infarto, maldito hechizo? Piensa antes de hablar, maldita sea. El hechizo no respondió. Quizás fue lo mejor. Después de calmarse un poco, Sunny disipó los brazos de Sombra y recogió la corona del amanecer de la cubierta. Sus manos temblaban levemente. El horizonte oriental ya estaba teñido de lila por los soles nacientes. Mirando la memoria que había alterado con ojos ardientes, se demoró un instante y luego dijo con cansancio. Entonces, tu nombre realmente cambió a Corona del Amanecer. Ah, qué apropiado. Antes, eso había sido simplemente como llamaban al fragmento del amanecer,
la memoria fragmento del primer señor del castillo brillante. Pero parecía que el hechizo decidió que la alteración que había realizado era lo suficientemente significativa como para justificar un nuevo nombre para la memoria recién elevada. Estaba equivocado, o la única gema que adornaba la austera banda de metal se había vuelto más brillante. Disfrutando de la vista de la brillante gema, Sunny inhaló profundamente y convocó las runas. Las runas decían: Memoria, corona del amanecer. Rango de memoria, supremo.